Sigamos. Ahora vamos a hablar de la semiótica y el logotipo. Un claro y conocido por todos es el de los logotipos. No es ningún misterio que un logotipo debe ser tan simple como puede ser, entre otras cosas, y transmitir todo o casi todos los valores de la empresa. Tener referencialidad, ser moderno y actual, a la par y atractivo, y tener capacidad de reconocimiento y de ser recordado. Casi nada, entonces están pidiendo todo en un solo trabajo gráfico. Todo esto con la mínima cantidad de elementos. Alguna forma, uno o dos colores, alguna fuente y un tipo de materialización, nada más. Es decir, que cuente con lo menos posible. Es decir, gráficamente hablando, con el menos recursos posible, yo tengo que expresar que esta empresa es la mejor del mundo, que es la que se preocupa de la ecología, que es una empresa que ve al prójimo, ¿no es cierto? Y que es una empresa que además te entrega calidad y distinción. Y todo eso lo tengo que graficar en una sola marca, en un solo concepto gráfico. ¡Wow! ¡Qué difícil!, ¿no es cierto? Pero existe, ¿ya? Pero aquí voy a mostrar un logotipo muy reconocido. Ahora, este logotipo expresa lo que dice ahí arriba, expresa, ¿no es cierto? Transmite los valores de la empresa, entrega referencias, se ve moderno y actual, atractivo, y tiene la capacidad de reconocimiento y de ser recordado. No sé, yo discrepo con lo que es Coca-Cola, porque si yo veo esta marca sin saber qué es lo que es Coca-Cola, yo no sé qué es lo que es, ¿no es cierto? Pero si le puedo agregar algo, ¿no es cierto? Si le puedo hacer alguna modificación, puedo tener que ver que una lengua fuera es de saciedad, o sea, de sed, ¿no es cierto? Puedo asociarla con algo relacionado a lo que es una bebida, ¿no es cierto? Pero esto es un logotipo, ¿ya? A ver, partamos primero viendo qué es lo que es un logotipo, ¿ya? El logotipo es una palabra, ¿ya? Es una frase, es un nombre, ¿ya? Con una fuente tipográfica específica, o se puede diseñar una fuente tipográfica específica. En este caso Coca-Cola se diseñó una fuente tipográfica específica para ella, o lo que pasó con Terminator, por ejemplo, que ahora hay una fuente que se llama Terminator, ¿no es cierto? Que es una fuente tipográfica que se diseñó para ese contexto o para esa película. Aquí Coca-Cola no escapa de ello, ¿no es cierto? Pero ese es un logotipo, es un nombre, una marca, una palabra, generada por una fuente tipográfica, Coca-Cola. Ahora, si yo a Coca-Cola le pongo un icono al lado, ese icono se llama isotipo, ¿ya? Por ejemplo, Nike tiene un isotipo, ¿ya? ¿Ya? También tenemos el imagotipo, ¿no es cierto? Que es la mezcla entre un logotipo y un isotipo, ¿ya? Juntitos, ¿ya? Unidos. Está el isólogo, que en realidad el isólogo es un texto y un logo. Es la mezcla del texto y el logo, o del nombre hecho logo, ¿no es cierto? Entonces es una fusión, ¿ya? Y aquí está el ejemplo de cada uno de lo que estoy hablando, ¿ya? Por ejemplo, ABMB es un isólogo, ¿ya? Entonces tenemos el logotipo, que es una frase común y corriente, el isotipo, que es el símbolo, el icono, ¿cierto? El imagotipo, que es la mezcla entre logotipo y isotipo juntos, y el isólogo, que es un elemento que si yo saco una cosa no se entiende, no puede subsistir la otra, o definitivamente no se entiende la marca, ¿okay? Bien, eso es el logotipo, ¿ya? Y en realidad el logotipo tiene, bueno, podríamos hablar de un montón de historias del logotipo, ¿no es cierto? Recién yo nombré Nike, ¿no es cierto? Nike. Y Nike tiene una génesis como logotipo. Nike es la diosa de la victoria, una diosa griega. Se llama Nike, ¿ya? Y la síntesis de imagen que se hizo de un componente de esta imagen de la diosa griega son sus alas. Se basaron en las alas de esta diosa, y ese ticket que uno piensa que es un visto bueno, así de aprobado, de excelencia, de lo que es una abstracción, ¿no es cierto? Es una síntesis de la ala de la diosa de griega Nike, ¿cierto? Entonces uno no tenía idea, uno empieza a sorprenderse de pronto, que yo no me esperaba esto. Yo esperaba que el Nike, ese ticket, era como visto bueno, así como aprobado, excelencia, bueno, dele adelante nomás con el producto. Sí, lo mismo pasa con McDonald's. Con McDonald's pasa exactamente lo mismo. Hay un tipo que se llama Stanley Clark, que es un diseñador. Stanley Clark era un arquitecto,
Stanley Craig, ¿no es cierto? Y la gente de McDonald's se fijó mucho en su trabajo, porque Stanley Craig, cuando como arquitecto siempre diseñaba estos bares de orilla de camino, ¿cierto? Y llegó a un nivel de diseño súper moderno de los bares. No sé si ustedes han visto las películas antiguas de los años 60, 70, ¿no es cierto? En que estaban las bencinas y al lado estaban los bares, los drive-in que se llamaban, y tenían estilos muy modernos, ¿no es cierto? Todo el cuento. Entonces, los gente de McDonald's le pidió a Stanley Craig que le inventara algún restaurante, un restaurante dentro de un diseño para un restaurante de carretera. Y le hizo un restaurante que es muy parecido al Crustáceo Cascarón. Mira, aquí lo van a ver, ¿ven? Es muy parecido al Crustáceo Cascarón, que es un restaurante moderno, ¿no es cierto? Que está apoyado en dos semicírculos, ¿no es cierto? Porque él pensaba que eso era como era magnífico, como un arco, ¿no es cierto? Era como una entrada triunfal. Entonces él usó el concepto del arco, ¿no es cierto? Y se lo aplicó a este diseño de restaurante de carretera, ¿no es cierto? De comida rápida. Pero luego Meston, que es Meston es un diseñador de escenario, ¿ya? En realidad se hizo famoso porque diseñaba escenario en la Universal Studios. Y él, cuando los gente de McDonald's decidió hacer comida rápida y empezó a tener éxito con la comida rápida, no solamente con comida menú estática, ¿no es cierto?, sino que empezó a inventar cosas para que la gente pasara, comprara y se fuera, ¿no es cierto? Y sobre todo con el sistema de atención al automóvil en línea, así que tú pasabas, pedías el pedido, pasabas a la siguiente ventana y te dabas y te ibas, ¿no es cierto?, si se quería detenerte. Bueno, le pidieron a Meston, ¿no es cierto?, que hiciera un rediseño o una modernización. Y Meston, para no perder la línea, porque quizás McDonald's se reconocía por ese círculo, por ese diseño que había generado Stanley, ¿no es cierto? Él dice, bueno, vamos a hacer la M de McDonald's con los círculos, con los arcos de Stanley Craig. Y ahí está el símbolo de McDonald's, que hoy en día es un símbolo importantísimo, ¿no es cierto?, de la empresa, del desarrollo del consumismo, ¿no es cierto?, pero a la vez se ha transformado hoy en día en un símbolo de mala alimentación, de toda una contradicción en la salud, ¿no es cierto?, al sobrepeso, etcétera, 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 ¿no es cierto? O sea, ha tenido un giro muy dramático la imagen de McDonald's, después que fue tan potente publicitariamente hablando, ¿no es cierto?, fue tan exitoso McDonald's, hoy en día está en retroceso por todas las... Bueno, y McDonald's ha hecho lo imposible por revertir esto y apegarse más a la comida sana y todo el cuento, ¿no es cierto? Pero en fin, quizá otro ejemplo interesante para el logo también es Apple. Apple en 1976, Ronald Wayne le pidieron hacer, Steve Jobs le pidió hacer un logo para Apple. Y obviamente que Ronald Wayne, no sé si se fue en una inspiración magnánima, pero hizo este logo, ¿lo ven? Y el que está sentado en la piel del árbol es Newton, y arribita apenas se ve una manzana, ¿no es cierto?, que está a punto de caer, una manzana media brillante, ¿no es cierto? Y ese fue el primer logo que Ronald Wayne en 1976 propuso para la empresa de logo Apple. El hecho de que sea una manzana o que esté tiene un poco, bueno, se dice que Steve Jobs tuvo un momento en su juventud, trabajó o tuvo una granja, ¿no es cierto?, en el tiempo del movimiento hippie, ¿no es cierto?, tuvo una granja de manzanas y él se dedicó un poco a eso en ese tiempo, sin tener mayores ganancias, pero teniendo una experiencia de vida, bla, 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 pero él se dedicó a la manzana, y quizás de ahí es que Steve Jobs eligió la manzana, ¿no es cierto?, y todo el cuento. Hay muchas teorías con respecto a la manzana mordida, otros le dan cierta asignación a lo que es la génesis del hombre, de Adán y Eva, pero aquí se habla un poco más de la vida, de la experiencia que tuvo Steve Jobs cuando fue hippie y tuvo a cargo una granja, una área de manzano, ¿no es cierto?, y él pidió al momento de generar su empresa este tipo de trabajo. Pero este logo que ustedes ven aquí no duró un año nomás, porque obviamente que no cumple con las normas del logotipo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no es difícil de recordar, no representa lo que se quiere hacer. Sin embargo, Steve Jobs en 1977 le pidió a Rob Jonoff, ¿no es cierto?, modernizar el logo, a un diseñador, modernizar el logo, y en 1977 empezó a tener este tipo de logo, que es la manzana mordida, y con muchos colores. Primero, que fue el primer logo, que mientras más colores era como la modernización, el desarrollo evolutivo, ¿no es cierto?, la representación gráfica que Macintosh quería
mover y dominar a la hora de lo que es el trabajo gráfico digital, ¿cierto? Y así después fue evolucionando, fue cambiando la manzanita como la conocemos ahora, ¿ya? Pero esas son historias interesantes de ver, ¿no es cierto?, a la hora de poder hablar de los logotipos. Quizás el otro también interesante, que es el último que vamos a ver, es el de Adidas, ¿no es cierto? El de Adidas eran dos hermanos, ¿no es cierto? Adolf Dassler y Rudolf Dassler, ¿no es cierto? Ellos fundaron, en 1949 fundaron una empresa de construcción de zapatos, ¿no es cierto?, de manufactura de zapatos. Dos hermanos, ¿no es cierto? Y Rudolf la abandonó, Rudolf Dassler la abandonó, y él cuando abandonó esa, bueno, dicen que hubo una pelea entre hermanos, que los negocios entre familias no funcionan, ahí toda esa vilca, pero Rudolf abandonó la empresa, ¿no es cierto?, y formó su propia empresa que le puso Puma. Bueno, no vamos a dedicarnos a Puma, vamos a dedicarnos a Adidas. Y Adolf cambia el logo en 1972 por Adidas, ¿no es cierto? Y generalmente Adidas tenía un logo con barritas, con barras de recta, ¿no es cierto?, que significaba una barra un hermano, otra barra el padre y otra barra otro hermano. Ahí están las tres barritas, ¿no es cierto? Y Adolf Dassler cambia el logo en 1972 por las hojas de laurel, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver las hojas de laurel? Que justo cuando él cambió estaba el periodo de las Olimpiadas, y como él se dedicó a hacer zapatos deportivos, zapatos más livianos, más flexibles, que no abrigaran o no hicieran sudar bien tanto el pie. Entonces empezó a dedicarse a eso, y empezó a dedicarse a zapatos, y obviamente que enganchó los Juegos Olímpicos con el concepto de sus zapatillas deportivas, y siempre mantuvo las tres barritas, ¿no es cierto? Siempre las mantuvo, nunca las dejó a un lado. Y es el logo que conocemos hoy en día, ¿no es cierto? Adidas. Y Adidas se llama así porque, como él se llama Adolf, el diminutivo de Adolf, como le decían cuando chicos, le decían Adi, ¿ya? Y utilizó las últimas sílabas de Dassler, ¿no es cierto? Y las primeras sílabas de Dassler. Entonces ahí está Adi del diminutivo de Adolf, ¿no es cierto? Y de Dassler sacó el Das, y ahí está Adidas. Ya, bueno, entonces ese es lo interesante, pero también vamos a ver un poco, aquí vamos a ver un video de Coca-Cola, ¿no es cierto? Cómo se trabaja la síntesis de imagen y cómo se utiliza un logotipo y la síntesis de imagen en general en la representación gráfica. Aquí les va. Ahora sigamos entonces, para terminar. Tenemos cuál es el proceso de síntesis de la imagen. Esto es súper importante. Las imágenes tienen varios niveles de representación o iconicidad, ¿no es cierto? Entonces, el máximo lo tiene la fotografía, es decir, la representación de la imagen máxima es una fotografía en Ultra HD, ¿no es cierto? O el video en 4K, por ejemplo, que ahí dice High Quality, pero ahora el video ha seguido aumentando los parámetros de resolución, ¿no es cierto? Ya estamos en 4K, ¿no es cierto? Que es una máxima resolución en la representación de una imagen. Es lo máximo conocido, más parecido a la realidad. Lo mínimo sería una representación de la imagen mediante puntos o líneas, ¿ya? Ese es lo máximo y la mínima representación de una imagen, ¿ok? ¿Cuál es el proceso de la síntesis de imagen? La síntesis de imagen la conseguimos reduciendo a la mínima expresión una imagen, pero manteniendo su morfología, ¿ya? ¿Segundo la sandía? Ok. Ya sea líneas, puntos, planos, colores o textura, pero en menor cantidad. Cada método utilizado para simplificar produce un efecto visual diferente y evidentemente una connotación diferente, ¿ya? Y ahí tenemos la evolución de una síntesis de imagen. Aquí tenemos la plantita que está en HQ con todas sus expresiones, y aquí tenemos la mínima expresión de esta representación gráfica, pero no pierde la esencia, seguimos viendo una planta. Pero hay todo un proceso, ¿no es cierto?, de manejo de esta síntesis. La vamos a ver en mejor manera en la siguiente lámina, ¿no es cierto?, para que lo entendamos mucho mejor. Por ejemplo, al iniciar el estudio de síntesis sobre una imagen, o al abordar el desarrollo de una marca gráfica o un personaje de animación o prop, ¿no es cierto?, es importante realizar como ejercicio el probar los diferentes métodos de síntesis aplicada a la gráfica. ¿Por qué hablo yo de la animación? Porque cuando tú dibujas un televisor, ese televisor tiene perillas,
tiene texturas, tiene rendijas, ¿no es cierto? Tiene marcas, logotipos, isotipos, tiene unas perillitas con números, ¿no es cierto? Tiene botoncitos con colores, ¿no es cierto? Tiene tornillos de cruz o de paleta, ¿no es cierto? Tiene mucha información ese televisor. Entonces yo tengo que entender y tengo que aprender a hacer una síntesis de toda esa información y poder representar ese televisor en su manera, en su opción o representación más básica, pero súper digerible y principalmente entendible. Es decir, tal como yo veía la sandía, ahora yo estoy viendo el televisor. ¿Entienden? Oh, perfecto. Bien, entonces el proceso se divide en varias etapas. Está la imagen de referencia. La imagen de referencia es la figura que todos conocemos y que tomamos como para poder hacer la síntesis. Es decir, vamos a tratar de buscar una imagen. Bueno, la imagen de referencia puede tener diferentes aspectos, ¿cierto? Va a depender de lo que queremos sintetizar. Entonces es la figura que tomaremos como guía para el proceso de síntesis. En este caso el cuerpo de esta chica o la imagen de esta chica, ¿ya? Luego tenemos la síntesis de dibujo lineal. Este proceso consiste en captar los mayores detalles de líneas que existen en la figura. ¿Sí? Qué bonito, bien, ¿cierto? Luego tenemos el estudio de la síntesis de contorno o escorzo, es el recorrido de la línea que va a encerrar la figura y convertirlo en un solo plano, forma de la figura y contorno. De pronto de aquí pueden salir muchas iconografías como hombres trabajando, por ejemplo, que solamente se dibuja el contorno. Ahora el acting o la actitud o la pose del personaje es fundamental. Esa posición a mí no me dice nada. O sea, yo no podría usar el contorno como para poder representar una acción y hacer un icono a partir de eso, ¿cierto? Pero es interesante al ver la síntesis de contorno, porque muchas veces de ahí salen mucha iconografía y mucha síntesis para hacer un cartel, ¿no es cierto?, de hombres trabajando, o espere o mantenga la distancia, ¿no es cierto?, y puede dibujar una persona parada, ¿no es cierto?, y una línea, otra persona para al lado. Bueno, ahí empieza lo que es el desarrollo o el análisis de un icono, ¿no es cierto? Luego tenemos la síntesis de silueta, parecido al contorno, con la diferencia que silueta expresa visualmente la línea interior y exterior, provocando así espacios vacíos dentro de la forma. Es decir, estamos tomando acá estas ventanas o estos ojos gráficos que se forman acá, ¿no es cierto?, como referencia también, pero sin tomar en cuenta toda la información compleja linealmente que tiene la figura segunda, y la tercera es mucho más simplificada y así sucesivamente, ¿no es cierto? Luego tenemos el fondeado. A la silueta da un efecto negativo, el fondo adquiere color o forma. Aquí invertimos o contrastamos, ¿no es cierto?, la forma del cuerpo de la chica, incluso puede ser positivo o negativo, pero ya tenemos el contraste ya, y separamos en efectos de figura y fondo, y podemos ver realmente con mayor nitidez, ¿no es cierto?, y entendimiento de lo que es la figura en contexto, ¿no es cierto?, de lo que estamos sintetizando. Luego tenemos el sombreado, ¿no es cierto? En esta síntesis se adecua especialmente a la luz y sombras para proporcionar un efecto de volumen sobre forma, creando la sensación de una imagen estilizada. No tiene que ser lineal, es decir, yo no tengo para qué dibujar toda esta línea, simplemente puedo dibujar las sombras que proyectan estos pliegues solamente las sombras que proyectan los pliegues o las volumetrías que conforman el cuerpo de esta chica, y con esa información podemos lograr tener nuevamente la imagen de esta chica más sintetizada en base a otro recurso que es la sombra, y no solamente la línea ni su escorzo. ¿Okay? Luego tenemos otro estudio que es el negativo. La figura de superficie continua puede tener detalle usando líneas de negativo, ¿ya?, tal como lo vemos acá en la imagen. Otro también que es el fragmento o formas. Ya, esto es como fragmentar, y esto ya empieza a mostrar ya el manejo estético y plástico, ¿no es cierto?, que si la figura sufre una descomposición o segmentos de planos cortados como si fueran pedazos de la misma forma, se puede usar tanto orgánico como rectilíneo, ¿ya? Es decir, puede ser curvas o puede ser segmentado, líneas más duras, mucho más agudas, ¿no es cierto? Esto también me permite a mí poder sacar isotipos, ¿no es cierto? Si yo quiero hacer, por ejemplo, cuando yo quiero hacer champú, y yo de pronto solamente con el estudio del pelo quizás podría salir una imagen, un isotipo para mi marca. Y si yo no hago este estudio no me daría cuenta de esa abstracción o de ese recurso que se ve claro, ¿no es cierto? Bueno, aquí no está siendo muy claro, pero es un ejemplo que yo podría en este paso de estudio que estoy haciendo de la síntesis, podría encontrar la forma precisa, ¿no es cierto?, para hacer un isotipo para mi marca gráfica, ¿ya? Y por último tenemos geométrico o rectilíneo. Rectilíneo, ¿cierto? La figura se representa a través del uso de formas geométricas y planos que brindarán una sensación de rigidez y dureza con un menor número de elementos en su composición. Y aquí tenemos también otro tipo de abstracción, otro tipo de representación gráfica mucho más. Fíjense en el segundo dibujo y en el último, ¿no es cierto? Y fíjense todo el proceso de estudio que se puede hacer para obtener
una síntesis o sacar algún elemento específico para usar o usarlo como isotipo, ¿no es cierto? O simplemente para simplificar la imagen de esta chica que está acá y quizás llevar la animación, ¿no es cierto? Y así poder sacar una imagen referencial, no sé, el personaje de, no sé, de uno del Scooby-Doo, por ejemplo, ¿ya? Entonces tiene todo un proceso, ¿no es cierto? No solamente, bueno, en el diseño gráfico esto es fundamental, ¿no es cierto? En el diseño de logo, ¿no es cierto? En lo que es señalética, este proceso es fundamental, ¿no es cierto? Y también entendiendo la semiótica, ¿no es cierto? Y bueno, la semiótica es un mundo mucho más grande de lo que yo le acabo de mostrar. Tiene mucho que ver con el lenguaje, ¿no es cierto? Y el desarrollo del lenguaje, el entendimiento, hemos visto lo que es la semáfora, ¿no es cierto? Todo lo que se desprende de ese estudio, ¿no es cierto?, de la semiología. Bien, y esta es un poco la metodología de la síntesis de imagen, ¿ya? Y bueno, la síntesis y la conceptualización. ¿Qué pasa cuando yo tomo la síntesis de imagen y la llevo a una conceptualización? ¿Ya? Vamos que lo que dice, con la expresión, con la experiencia y el constante ejercicio, observación y aplicación de los conceptos de síntesis, podremos lograr obtener una síntesis en base a una conceptualización mucho más compleja. La capacidad de expresión y el análisis de la máxima simplificación de los conceptos didácticos nos permitirá obtener piezas gráficas muy simples pero de gran contenido significativo. Es decir, que yo puedo hacer un afiche de una película basada en la síntesis y eso no le quita, incluso le da un poder mucho más atractivo gráficamente hablando, ¿ya? En este caso, para eso, para poder llegar a hacer ese trabajo independiente de lo que vimos anteriormente, ¿no es cierto? Tenemos los procesos de síntesis, el procedimiento a seguir para sintetizar una imagen, la recopilación, imágenes mentales, fotografía, dibujo, video para tener la imagen de referencia, el análisis, identificar la identificación de atributos denotativos, presencia frecuente, resaltada en muchas o en todas las imágenes, presencia resaltada. Y después tenemos la representación de los atributos con su propia síntesis gráfica, es decir, si yo lo voy a representar de forma en cuanto a su geometría del objeto, en cuanto al color y la textura, en cuanto al tamaño, posición y su materialización. ¿Ya? Estos son como los procesos en general ya de la síntesis. Recién vimos específicos en cuanto a la estética gráfica, ¿no es cierto? Y podemos tener este tipo de resultado, ¿no es cierto?, que nos va a llevar a entender, por ejemplo, aquellos que encuentro súper geniales, ¿no es cierto? Animal Crossing, Nintendo, por ejemplo, El Principito, ya está súper sintetizada la idea, es It, ¿no es cierto? Súper clara la idea, quieren ver la película, quienes la quieren ver, System of a Down, ¿no es cierto? Hay trabajos de síntesis que Hereditary, una película muy truculenta, que sacude mucho, Toy Story, que se basa en esos dos elementos más el logotipo, ¿no es cierto? Entonces nosotros con el conocimiento de la semiótica, entendiendo qué es lo que es la semiótica y qué es lo que significa y qué es lo que analiza, qué es lo que estudia, ¿no es cierto? Y entendiendo también un poco los recursos de la síntesis, obtenemos resultados, ¿no es cierto?, tanto como recursos para lo que es publicidad, ¿no es cierto?, para lo que es la señalética, y también recursos como para lo que es la animación, ¿no es cierto? Un ejemplo de la síntesis de imagen puede ser Pucca, ¿ya? Claramente, o la Peppa Pig. Hay una síntesis increíble de imagen, ¿no es cierto? No podríamos hacer lo mismo con los anime, que son representaciones gráficas muy complejas, ¿no es cierto? Pero sí podríamos hablar también de los personajes de Hanna-Barbera. Entonces, son personajes sintetizados, ¿no es cierto?, que nos permite entender qué es lo que es el personaje, cuál es su naturaleza, y obviamente con todos los recursos de la animación, con esta generación de ilusión de vida, ¿no es cierto?, podemos disfrutar de una historia de un personaje fácil de digerir, entretenido, simple. Snoopy es otra síntesis, ¿no es cierto? Bueno, ya hay tantos ejemplos dentro del mercado de la animación y del diseño de personaje, y también dentro de la publicidad, que nos representan, ¿no es cierto?, y nos muestran y nos dan ejemplos claros y súper potentes de lo que es el trabajo de la semiótica, del análisis de la semiótica y de un trabajo de la síntesis de imagen, ¿ya? La síntesis en una composición ilustrada. Definitivamente la síntesis de imagen permite un resultado gráfico atractivo, digerible, infográficamente básico y fácil de entender, y por sobre todas las cosas con un atractivo muy particular a raíz de la inteligencia aplicada a la sustracción de información del objeto representado, llevándolo a un nivel de entendimiento abstracto, de requerimiento cognitivo y de una importante carga metafórica que sin duda se diferencia de otras piezas de estilos más clásicos a la hora de su concepción. Aquí estamos hablando ya de la generación
de ilustraciones, ¿no es cierto?, en base a la síntesis, ¿no es cierto?, en base a una composición bien pensada, en base a la plástica, ¿no es cierto?, que podemos tener a la hora de aplicar la síntesis, ¿no es cierto? Y aquí les voy a mostrar varios ejemplos que tienen relación a ello. Fíjense, la síntesis, la abstracción, y no solamente la síntesis de figuras, sino que también del color, ¿no es cierto?, del color, de la forma, de la textura, ¿ya? Yo puedo hacer un afiche tan importante y tan impactante como si usara una fotografía HD, ¿no es cierto? Es atractivo estéticamente, es atractivo plásticamente, el color, ¿no es cierto?, la estructura, la forma, la genialidad en la cual se puede sustraer información sin que pierda ese atractivo, sigue siendo persuasivo, sigue siendo atractivo plásticamente hablando. Ya, chiquillitos y chiquillitas, eso es lo que les podría decir yo con respecto a lo que son las ciencias que estudian la simplificación de la imagen, ¿no es cierto?, y cómo nosotros podemos llevar la síntesis de imagen, ¿no es cierto?, a un buen puerto, entendiendo que lo que podemos abarcar es la modificación de la forma sin perder su esencia, sin perder su significado, ¿no es cierto? Es también intervenir el color, ¿no es cierto?, sacar información de color y llevar los colores mucho más básicos sin perder tampoco la esencia, ni la importancia, ni el poder de la imagen, ¿no es cierto?, y que nunca pierda el significado de toda esta composición. Es difícil, no es simple, no es llegar y reducir, sacar información y cambiar los colores, no. Hay todo un contexto de entender los contrastes, de entender las combinaciones de colores, ¿no es cierto?, la rosa cromática, ¿no es cierto?, entenderla bien y llevarla a cabo, ¿no es cierto?, y también la carga emotiva de la imagen, ¿no es cierto?, que tiene que estar en concordancia con la emotividad de los colores, y obviamente que su forma va a estar basada en la síntesis y en la sustracción de información. Esto, chicos, les podría decir en esta cápsula un poco más extendida, que ojalá les sea de interés y de claridad a la hora de asumir lo que es la síntesis de imagen, entender lo que es la semiótica y semántica y poder llevar a cabo cualquier trabajo que implique este tipo de estudio y de trabajo plástico y gráfico. Un abrazo para todos ustedes y nos vemos en la próxima cápsula, que vamos a hablar de dibujo animado y su síntesis de imagen, su representación simplificada, ¿no es cierto? Así que lo dejamos hasta acá, gracias por su atención y nos vemos en la última cápsula de síntesis de imagen. Adiós, chicos.